Bendiciones en este día para todos ustedes y hoy el mensaje que voy a hablar es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es el abandono o rechazo, en el caso del creyente, de la fe en Jesucristo. Es el abandono o rechazo de la fe en Jesucristo. Y es una de las señales que hay antes de que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo, que nos dice ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Y ahí mismo, en la segunda epístola de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 7 nos dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que su vez sea quitado de él. Bueno, la iniquidad ha estado y ha obrado de una manera secreta e invisible en la sociedad y en los seres humanos. Desde la Torre de Babel para acá, porque es cuando ya empezó toda esta maldad, o podemos decirlo desde el tiempo después del diluvio, vemos la maldad está obrando. Pero dice que solamente hay quien al presente lo detiene. La palabra detener en el griego es kateco, y kateco quiere decir refrenar. ¿Quién está refrenando a que no se manifieste el hombre de pecado? Tiene que ser alguien más poderoso que él, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está obrando su ministerio hoy en la iglesia. Desde el día de Pentecostés empezó sobre la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la iglesia sea arrebatada. Entonces, durante ese tiempo, tiene restringida, está en restricción la maldad, porque el Espíritu Santo está deteniendo esto. Porque el Espíritu Santo, cuando vino al mundo, dice que vino para convencer de pecado, de justicia y de juicio a la humanidad. Pero cuando la iglesia sea quitada, sea arrebatada, entonces el Espíritu Santo va a seguir en la tierra, pero ya no va a estar haciendo la función o la obra que hacía en la iglesia. Porque en ese tiempo ya no va a haber iglesia. Y digo iglesia de Dios. La única iglesia que va a haber es la iglesia apóstata, de la que nos habla Apocalipsis capítulo 17. La iglesia apóstata que va a haber en ese tiempo. Pero nosotros, como iglesia, nosotros sabemos que la apostasía ha entrado ya a las iglesias. Y esto, ¿qué nos dice? Que antes de que se manifieste el hombre de pecado, tiene que ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. En otras palabras, el arrebatamiento de la iglesia es inminente. En cualquier momento puede suceder. Ahora, la apostasía, vamos a ver, es en dos sentidos. En el sentido teológico y en el sentido moral. En el sentido teológico va a haber una desviación, y ya lo vemos, hay una desviación y rechazo de parte, o si no total, ¿de qué? De la enseñanza original de Cristo y los apóstoles. Estos falsos dirigentes, estos falsos maestros, ¿qué es lo que están ofreciendo? Una salvación y una gracia barata, ¿sí? ¿Por qué? Porque no les hablan del infierno, no les hablan del arrepentimiento, no les hablan de que tienen que renunciar al pecado, que tienen que negarse a sí mismos, no les hablan de esas cosas esenciales. Decirles hay un infierno, y si tú no te arrepientes vas a ir allá y vas a estar toda la eternidad allá. Y ese es, como les he dicho anteriormente, el infierno solamente es el lugar intermedio, porque el lugar final para los que van al infierno va a ser el lago, que es el lago de azufre y fuego que está ardiendo. En cuanto a la moral, algunos de estos maestros
pueden posiblemente estar hablando de una doctrina correcta, una enseñanza correcta de acuerdo al Nuevo Testamento, pero lo que hacen, abandona la moralidad que Dios le ha dicho al pueblo de Dios, de ser morales. Esos pastores toleran todo lo que sea, o estos maestros toleran lo que sea, con total de que, primero, sus lugares estén llenos todos los asientos. Segundo, que entre más dinero. Y tercero, el éxito y la fama. Bueno, déjenme decirles algo. Yo voy a hablar a los creyentes verdaderos. En Judas, en la epístola de Judas, capítulo 1, versículo 1 nos dice Judas: a los llamados y santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esto el grupo no van a apostatar, porque estos son los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes. Estos son los pastores verdaderos. Los llamados y santificados son cletoi, hegias, menois, tereo. Eso es lo que quiere decir a los que sois santificados, llamados y guardados por nuestro Señor Jesucristo. Hace muchos años salió un libro y me acuerdo que yo lo leí, y ese libro se llamaba Cristianismo Light. Y habla que cuando salió la primera bebida Light, salieron dos anuncios. Un anuncio, en ellos decía un grupo de personas: sabe fenomenal. Otro grupo decía, les contestaba, llena menos. Y es lo que están haciendo hoy aquellos pastores que están predicando un cristianismo light. Es un cristianismo en que la gente se siente bien, pero no tiene poder. Es un cristianismo en que la gracia es barata, porque no tiene ahí ni la cruz ni a Jesucristo. Cuando salió esta bebida fue un gran éxito, inclusive muchos alimentos tomaron esto y vemos el éxito que tuvieron. Hoy también estamos viendo esto de cómo ha entrado toda esta apostasía dentro de la iglesia y cómo muchos creyentes que se dicen ellos, están viviendo de esta manera. Como les dije, hoy necesitamos mensajes que nos hablen de arrepentimiento, que nos hablen del infierno, que nos hablen que tenemos que vivir en santidad, que tenemos nosotros que ser humildes. Pero en estos tiempos muy pocos mensajes hay sobre esto en las iglesias. Se les tiene que decir a esta gente, el propósito de Jesucristo que vino a la tierra fue de morir en la cruz del Calvario para que sean salvos toda la humanidad. Pero se ha hecho la cruz a un lado y se le habla de otras cosas. Se le habla de lo que la gente quiere, de lo que sus oídos quieren escuchar, no de lo que dice la palabra de Dios. No es suficiente que una iglesia tenga edificios grandes y hermosos, música encantadora, artistas cantando ahí, y que se llenan los asientos del edificio. Pero ¿saben qué? Muchos de ellos se están yendo al infierno si no se arrepienten. Ahora a nosotros nos toca advertirles, rogarles y guiarles. Tienen que despertar para que vengan a los pies del Señor. Hoy así se está viviendo en muchas iglesias. Y quizás puedan decir, bueno, usted ya habla mucho de todo esto, sí, porque es algo urgente, es algo de vida o muerte. Si a ellos no se les amonesta, si no se les advierte, si no se aperciben, y ellos mueren en ese estado, y nosotros sabemos, vamos a ser culpables de la muerte de ellos. Y yo no quiero ser un culpable. Y el primer punto es el tiempo de los falsos maestros. Vamos a ver esto en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Vamos a estar viendo del 1 al 5, pero voy a empezar por el versículo 3 y 4.
tiempo de los falsos maestros, que es el tiempo hoy que estamos viendo ahorita. Dice por versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra ahí, sufrirán, quiere decir, no van a soportar la sana doctrina. Son pocos los creyentes que aceptan las enseñanzas de la sana doctrina. Son pocos. En la historia de la iglesia, desde que empezó, siempre ha habido esta lucha. No todos toleran la sana doctrina, y menos que se les hable a ella. Como les digo, muchos creyentes no van a soportar. En 2 Timoteo 3:5 nos dicen que este tipo de personas que no soportan la sana doctrina tendrán apariencia, pero negarán la eficacia de ellos. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, evita esto. Ahora, sana, ¿qué quiere decir? Bien de salud. Pero, ¿qué significa la sana doctrina? Porque es algo que se escucha mucho en las iglesias. ¿Cómo se usa la sana doctrina? La iglesia de la sana doctrina. Aquí hablamos de la sana doctrina. ¿Pero qué es la sana doctrina? La sana doctrina significa estar instruido con las enseñanzas bíblicas del siglo I en que se conoció esta sana doctrina que fue predicada por Cristo y por los apóstoles. Significa estar instruido saludablemente, estar correctamente fundamentado, tener la única fe apostólica y enseñanza sin corrupción. Es la verdad eterna de Dios sin alteración de nada. Entonces, esa es la sana doctrina. Y en muchas partes dicen, aquí la iglesia del Evangelio de la sana doctrina, y muchas veces no saben lo que es la sana doctrina. Voy a describir hoy 3 maneras de enfocar la doctrina por algunos falsos maestros. Están los charlatanes, están los negociantes y están los contextuales. ¿Qué es un charlatán? Un maestro charlatán, un pastor charlatán. La palabra charlatán en el griego quiere decir un embaucador, un estafador. Es aquel que con su discurso, con su prédica, persigue la venta fraudulenta de su ideología. Engaña y defrauda para que sus ideas sean aceptadas por las gentes. Cambian el mensaje según les conviene, prestándole atención a lo que la gente quiere oír. Les hablan eso. Esos son los charlatanes. En el tiempo de Timoteo había muchos de estos. Hoy también hay. Los negociantes. ¿Quiénes son los negociantes? La persona que antepone el interés del dinero ante todo. Son aquellos que venden el Evangelio. Son expertos en estimular las ideas del apetito con sus ideas a las personas. Los negociantes saben lo que quieren comunicar y buscan la mejor manera de cómo comunicárselo a las personas de tal modo que ellos puedan comprarlo. ¿Quiénes van a comprar ese mensaje? Los ingenuos, los que no conocen la palabra de Dios. Y tercero están los contextuales. ¿Quiénes son estos? Son aquellos que su meta es comunicar el mensaje de manera que la gente primero pueda comprenderlo, cuidando al mismo tiempo de mantener la integridad del Evangelio. Son sinceros, les preocupa más sus oyentes que las ventajas que puedan ellos obtener. Ejemplo de ellos, los misioneros. Ese es el tipo en que hoy deberían de estar hablando aquellos que dicen sana doctrina, ser como estos contextuales. Y dice, teniendo comezón de oír. La palabra comezón en el griego quiere decir tener cosquillas, quererse rascar. Y entonces va a llegar el momento en que las personas van a
querer sentir cosquillas de escuchar cosas que les agradan. Y sí, van a encontrar ahí personas que les van a estar diciendo lo que ellos gustan. ¿Por qué? Porque les están comunicando un evangelio que les están vendiendo. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se van a amontonar como moscas así en el tiempo de Egipto, en aquellas plagas que hubo. Se van a amontonar estos maestros como moscas para estarles hablando de mensajes de acuerdo a los deseos carnales que a ellos quieren escuchar y que a ellos les gusta. Alguien dijo que el púlpito de nuestro tiempo es como una caja de resonancia, porque simplemente se le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar. Es cierto, mucha gente nomás les gusta escuchar algo. Y vamos a ver más adelante y les voy a decir, si usted, pastor, es un pastor que está hablando la sana doctrina, déjeme decirle algo. Va a encontrar mucha gente que no le va a gustar que le hable la sana doctrina. No la va a soportar y se van a ir. Déjenlos. Usted siga adelante porque es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Dice que en las iglesias muchos acuden a oír, pero no a aprender. Muchos van a la iglesia a ver y oír, pero no van a escuchar una sana doctrina. A eso van muchos a las iglesias. Van a escuchar predicadores elocuentes, a que tengan artistas ahí cantando, que los sepan entretener y que los mensajes sean motivacionales para que los hagan sentirse bien. Eso es lo que están haciendo hoy muchos pastores. Hay un doctor de la iglesia de Moody de Chicago de hace muchos años y este pastor dijo lo siguiente: la gente quiere entretenimiento religioso por parte de artistas creyentes para que los diviertan. El creyente genuino, que sencillamente abre la Biblia, es rechazado. Mucha gente en las iglesias prefiere lo novedoso y algo que lo entretenga. Esto lo dijo el doctor Warren Weisberg. El Espíritu Santo está diciéndole a los creyentes verdaderos que hay que mantenernos fieles a Cristo y a su palabra. Que nos esperan sufrimientos como creyentes. Y el apóstol Pedro nos dice también ahí, en primera de Pedro 4, 15 al 16, que nosotros vamos a sufrir, pero que suframos, que padezcamos como creyentes, que no padezcamos como el ladrón, como el malhechor, como el homicida o el que se entremete a lo ajeno. Sino esto es lo que le espera al cristiano verdadero, al creyente verdadero. Versículo 4, del capítulo 4 de segunda de Timoteo. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La palabra apartarse quiere decir, se van a pervertir, se van a desechar la verdadera enseñanza. ¿Y qué es lo que van a hacer? Irse a las fábulas. ¿Qué son las fábulas? La palabra para fábulas en el griego es mitos, y mitos quiere decir, primeramente, hablar una conversación, pero significa un cuento, relato. Hablar cuentos, hablar relato. Y eso es lo que tienen muchas gentes hoy en las iglesias. Les gusta que les hablen de eso, que no le hablen del Evangelio, que no le hablen de la cruz de Cristo, que no le hablen del Cristo crucificado que tuvo que sufrir por nosotros para que nosotros seamos salvos. No. Y que le digan arrepiéntete de tus pecados. No, eso no es para nosotros. Nosotros ya somos redimidos, nosotros somos salvos, nosotros ya sabemos esas cosas. No es que las sepas, es que tienes que escucharlas y tienes que ser hacedor de la palabra. Hay quienes tienen la tendencia de basar su doctrina en conductas y experiencias personales, en su éxito, según ellos, metas y teorías humanas, pero sin usar la verdad bíblica. Todo esto son engaños que Satanás está usando en aquellos falsos maestros. El segundo punto hoy es predicar urgentemente la palabra de Dios. Ahora sí, segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y los muertos en su manifestación y en su reino.
La palabra encarecer en el griego quiere decir testificar exhaustivamente, solemnemente. Y entonces Dios o Pablo le estaba diciendo a Timoteo que tenía que hacerlo esto. Y a nosotros el Señor nos dice también que tenemos que hacer esto nosotros. Y tres cosas le dice aquí en este versículo. Primero, que Jesucristo es juez de vivos y muertos. Sí, Jesucristo es juez. Jesucristo va a venir un día a juzgar. ¿Cuándo va a juzgar? Porque dice vivos y muertos. Cuando Cristo venga por su iglesia, que es la venida del Señor por su iglesia, la Epifanía, entonces Él va a hacer una separación de muertos y vivos, de creyentes, y muertos y vivos incrédulos. Los muertos y vivos creyentes van a ser arrebatados para ir al cielo y celebrar las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo, el bima. Nosotros que están ahí, los vivos, se van a quedar para pasar la tribulación. Los muertos van a tener que esperarse hasta el final, cuando los libros sean abiertos. Jesucristo retorna como conquistador. Cuando Cristo venga como conquistador, va a ser al final de la tribulación, cuando Él venga, va a conquistar todas las naciones. Y por último, como rey, en el milenio, Él va a estar reinando por esos 1000 años. Entonces, esto es lo que le había dicho Pablo a Timoteo que tenía que decirle. Es lo que nosotros tenemos que decir a la gente. Jesucristo es juez de vivos y de muertos. Jesucristo va a regresar, pero regresa en su segunda venida al final de la tribulación como conquistador y después va a estar reinando en el milenio, 1000 años. Entonces, una cosa importante y que siempre recalco: ¿quiénes son los que van a ser arrebatados? ¿Quiénes son estos? Como les dije, los llamados y santificados en Dios Padre y guardados por el Señor Jesucristo. Y yo espero que usted sea uno de ellos. Y si no es, prepárese. Póngase de cuentas con Dios para que pueda ser uno de ellos. Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, vemos ahí entonces las cosas que se le ordenan, que tiene que predicar la palabra de Dios. Hay que hacerlo en tiempo, fuera de tiempo. Cuando no haya oportunidad, o que el tiempo sea difícil, hay que hacer el tiempo y hacer una dificultad para poder hablar el Evangelio. ¿Por qué? Porque, como les he dicho, es un mensaje urgente, es un mensaje de vida y muerte. Porque esa persona, si no se le avisa y muere en su pecado, y nosotros sabemos, vamos a ser culpables. El tercer punto, ¿cuál es el trabajo del creyente? Versículo 5. Pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La palabra ser sobre en el griego es nefo, y nefo quiere decir ser moderado, tener dominio propio, estar en calma. En otras palabras, el cristiano debe ser estable y no perder la cabeza en ninguna de las circunstancias, ¿sí? Porque a veces van a amonestar, van a reprender a alguien o van a exhortar, y hay reacciones de la persona a la que se le está hablando, y entonces el pastor o el que está haciendo esto tiene que ser sobrio. Y como cristianos, todos nosotros tenemos que ser sobrios. Soporta las aflicciones. En otras palabras, el cristiano va a sufrir penalidades. Pablo le decía a Timoteo, aguanta dificultades, como el Señor hoy nos dice a nosotros, tienen que aguantar dificultades. Como creyentes tenemos que pagar un precio, y el precio tenemos que pagarlo sin lamentar y sin protestar. Hay que mantener la calma en todas las circunstancias.
porque muchas veces podemos ser contrariados por las personas, o sacudidas por las personas, o por las circunstancias, pero no debemos reaccionar apresuradamente. Cualquier trabajo o ministerio que realicemos debemos mantener siempre la mente clara y nos va a permitir estar moralmente alertas y resistentes a las presiones y estar vigilantes cuando confrontemos grandes responsabilidades. Si predicamos la sana doctrina, en lugar de halagar a las personas, nos van a faltar, o mejor dicho, nos van a sobrar dificultades, ¿sí? La gente hoy no le gusta, mucha gente no le gusta escuchar la sana doctrina y prefieren cerrar sus oídos y irse. Entonces, no van a faltar dificultades a todo pastor que esté hablando la sana doctrina. Pero como les dije anteriormente, es preferible agradar a Dios que antes agradar a los hombres. Versículo 3 dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahí nos está diciendo, en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3 dice, sufre penalidades como buen soldado. Si usted es un soldado de Jesucristo, tiene que sufrir penalidades, tiene que sufrir dificultades, que no lo haga abandonar la fe, o que no le disminuya el celo por evangelizar. Haz obra de evangelista. Hay que proclamar las buenas nuevas a los inconversos, a la gente que no conoce a Jesús. Hay que predicar un Cristo crucificado y resucitado, y en el cual hay perdón de pecados, y solamente por Él se puede ir al Padre. Juan 14:6 dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre si no es por Él. Hay que cumplir ese ministerio en el cual Dios nos ha encargado. ¿Por qué? Porque todo creyente, se nos ha dicho, ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. Y luego nos dice, hacer discípulos. Un discípulo en el griego es matetes. Matetes quiere decir una persona que aprende de un maestro. Si usted ha aprendido la palabra de Dios, haga discípulos ahora. Y ya para terminar, la conclusión la hago con 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas del demonio. Hoy vemos eso. Hoy vemos cuánta gente que de veras tiene comezón o quiere vivir de Dios sinceramente, pero llegan gentes que están llevando un evangelio erróneo, están llevando un evangelio falso. Hoy lo vemos, o aún en algunas iglesias, para que la gente no se vaya y se sienta bien. No le hablan completamente la verdad. La protección del creyente fiel contra el engaño se halla solamente en la fidelidad a Dios y su palabra. Así que lo único que nos queda es predicar la palabra y recordar que aún en estos momentos Dios puede traer un avivamiento en nuestro tiempo.